Y justamente esta misma situación que se da en todo el país, es decir, la gran cantidad de fugas que hay en la Argentina, ha llevado a analizar un poco cómo es la condición de los penales en nuestro país, cómo están constituidos, qué condenas tienen los presos que están allí. Para analizar este tema estamos con Gabriel Iesi. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agostina. Un gusto. Bien, gracias a Dios. Bueno, yo decía, brindar un panorama de cómo es la situación en los penales también en nuestro país, ¿sí? Hay estadísticas, tengo entendido, respecto de la cantidad de presos que hay, por ejemplo. Así es, vinculado a las fugas, desde el año 2013, y la estadística se repite en el 2014, hay 10 fugas de penales por mes. En el 2014 igual, fugas de penales, de comisaría, la última mediática, porque hay algunas que no llegan a los medios, se registró el pasado lunes 5 de mayo en el Hospital Paroicien. Dos detenidos que fueron trasladados para una atención médica que no se podía hacer dentro de la unidad sanitaria que tienen los penales, y a partir de ahí se dieron a la fuga. Esto es una lectura. La otra lectura es, en Argentina existe, según el Registro Nacional de Reincidencia, más de 105.000 personas prófugas de la justicia. No solamente aquellos que se han fugado de los penales, como por ejemplo, veíamos en la nota, aquellos que se fugaron del penal de Seiza, y aún hoy hay 4 que no han sido recapturados, sino muchos aquellos que han recibido citaciones de la justicia y nunca han comparecido y han quedado rebeldes, aquellos que atravesaban un debate oral y en el debate oral presumieron que los condenaban, no fueron a la lectura de la sentencia, sino a la fuga. En total hoy hay 105.000 personas que están en fuga. En Argentina existen actualmente 60.000 presos, 60.000 internos, de los cuales el 55% de los internos, y estas son estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Ejecución Penal, que depende del Ministerio de Justicia, el 55% de los internos son procesados. El 45% son condenados. Pero este número, mirándolo así fríamente, es mentiroso, porque parecería que el número de procesados es demasiado amplio y en realidad, dentro de ese 55% de procesados, tenemos que tener en cuenta, y esto no está discriminado en ninguna estadística, que muchos de ellos están condenados por un tribunal oral. Lo que sucede es que la condena no está firme. Entonces, si nosotros pondríamos quizás dentro de los condenados a un 20% más, los números darían 65 o 35. Entonces, ese 55% de procesados es un número que se viene registrando históricamente, porque parecería que ahora se incrementó. El primer censo penitenciario que se hizo en la República Argentina se hizo en el año 1906. Y ya arrojaba que era un 55% de procesados, un 45% de condenados. Lo que sucede, lo que es interesante analizar es qué sucede cuando una persona es condenada en una causa penal. Es decir, que atraviesa un proceso, va al debate oral, es condenado y empieza a cumplir la pena, porque puede estar condenado y estar gozando de libertad. Si bien hay algunos que están condenados, pero continúan detenidos en la etapa de la apelación, muchos llegan detenidos y continúan detenidos. Para eso preparamos unas placas donde vamos a poder visualizar números sobre la realidad de las cárceles hoy, los internos. Ahí vemos, por ejemplo, desde el año 2003 subió un 20% la cantidad de detenidos en los penales. Esto es importante porque se presume de que en los últimos años, debido a leyes como la de Bloomberg, al fallo de Berbisky del 2005 que restringió la detención en comisaría, a partir de algunas resoluciones judiciales o de algunas medidas de seguridad, se aumentó notoriamente, y esto no es verdad. La mayor cantidad de registro de detenidos, de aumento de detenidos porcentuales, que lo vamos a ver en otra placa, se da entre el año 96 y el 2005. Ahí Argentina duplica la cantidad de detenidos por 100.000 habitantes. Esto es una estadística de la Organización de Naciones Unidas, que comparte también los entes internacionales, como por ejemplo Inglaterra. Recordemos que el derecho penitenciario nació en Inglaterra. Inglaterra es un país pionero en lo que es tratamiento penitenciario. Estados Unidos tiene más de 700, el país número 1 en el mundo, tiene 751 habitantes por cada 100.000 detenidos, con leyes duras. El segundo es Cuba. Llamativamente, es un país que tiene un régimen diferente comunista, tiene 531 detenidos. Y así vemos que Argentina, contrariamente a lo que se piensa y se habla de que hay una cantidad es bajo el inmensa, porcentaje. es un porcentaje medio, porque tenemos países vecinos, y por eso pusimos en las placas países limítrofes. Uruguay tiene mayor cantidad de detenidos cada 100.000 habitantes, también lo tiene Chile, también lo tiene Perú y Brasil. Digamos, la nómina entre estos países, hay otros países que se intercalan, por ejemplo el tercero luego de Cuba es Israel. Pero, es decir, Argentina ha tenido, desde el año 96 al 2005, ha crecido de 70 a 134 la cantidad de detenidos. Y del 2005 hasta ahora, ha aumentado solamente de 50 a 60.000. Ha aumentado solamente un 20%. Dentro de lo que son los penales, es importante conocer algunos números que también tenemos en otras placas de cómo está conformada, si bien el 95% de los detenidos son hombres,
tenemos una... El 95%. El 95% son hombres, el 5% son mujeres, dentro de los más de 94 unidades penitenciarias que tenemos en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Eso es un número claro. También surge de las estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución Penal. Esto para entender cómo está conformada la población carcelaria. Es fundamental entender esto, porque el tratamiento penitenciario es la primera medida de prevención del delito. Si recibe un buen tratamiento penitenciario, muy probablemente se resocialice. Claro, es el gran debate, Gabriel. ¿Qué se hace? A ver, ¿cómo se aborda el tratamiento de esa persona al margen de la cantidad de años que permanece detenido? Es decir, una persona que sale de estar preso, sale en algunas oportunidades peor, ¿sí? Bueno, es que con menos herramientas, porque estuvo encerrado muchos años y demás, y no sabe cómo reinsertarse también en la sociedad. Claro, esto de las placas es una muestra de lo que hoy tenemos en los penales. El 70% de los detenidos en los penales trabajan en elaboración de ropa, en elaboración de quesos, en carpintería. En el año 96 se sancionó la ley de ejecución de pena. Esto para que quien nos ve nos entienda. Cuando una persona es condenada y entra a un penal, o es procesado y entra a un penal, entra en un régimen de ejecución de pena. Sale el juez que lo juzgó, sale de la esfera de conocimiento, el tribunal oral sale de la esfera de conocimiento y entran los jueces de ejecución penal. Estos jueces que nosotros escuchamos, que lo escuchamos la semana pasada con el Gordo Valor, y lo escuchamos con Soledad Baña, con Axel López. A nivel nación tenemos solamente 2. Por eso siempre los que nos dedicamos al derecho penal decimos que el anteproyecto del Código Penal, tan hablado y tan discutido, importante recodificación, pero que merece ser analizada, es solamente el árbol. Hay mucho para ver. Cuando un detenido ingresa en un penal, tiene 4 etapas que atraviesa. La primera etapa es la de observación, que dura aproximadamente 2 semanas, donde el servicio penitenciario, sea federal o de la provincia, hace una observación psicológica, médica y da un perfil. Luego tiene un periodo de tratamiento. El tema es que la ley de ejecución penal argentina, a diferencia de otras del mundo, no discrimina los tratamientos ni los periodos de salida por tipo de delito. Claro. Cuando en el mundo, vuelvo con Inglaterra, vuelvo con Nueva Zelanda, vuelvo con Singapur, países que tienen un derecho penitenciario avanzado, acá en Argentina el Servicio Penitenciario Federal, su director está trabajando en este sentido, en clasificar por riesgos a los detenidos. O sea, clasificarlos de acuerdo al riesgo que representa, porque en algún momento determinado, con Valor se generó una gran polémica. Luis Valor salió en salidas anticipadas, con un régimen de libertad asistida, una de las modalidades de salida de los penales. Pero la lectura es al revés. Si no hubiese salido ahora, en algún momento, si ahora el juez de ejecución no le hubiese concedido la libertad, en algún momento hubiese obtenido la libertad porque se agota el cumplimiento de la pena. ¿Cómo se obtiene y cuáles son los requisitos? Porque cada vez que lamentablemente tenemos que hablar de un caso de una persona que comete nuevamente un delito y que tenía salidas transitorias, decimos, bueno, ¿cuáles eran los informes del servicio penitenciario? Y en muchas ocasiones esa persona no estaba en condiciones de salir. Sin embargo, hay alguien que define. ¿Qué es lo que evalúan a la hora de empezar a otorgarle las salidas? Es un muy interesante tema porque ha generado siempre mucho debate. Valor en algún momento, allá en el 97, tuvo una excarcelación extraordinaria y también generó un gran ruido. Para que se entienda, la ley de ejecución de pena tiene un régimen de progresividad, así se conoce, significa que el preso va atravesando distintas etapas hasta que llega el momento de la posibilidad de la libertad condicional. Se llama observación, tratamiento, prueba y libertad condicional. Cuando están en periodo de prueba, empiezan a ser analizados, y lo son en todas las etapas, por un gabinete que se llama Consejo Correccional dentro de los penales. La ley de ejecución penal prevé la posibilidad de salidas transitorias progresivas de 12 horas, de 24, de 48, por estudio, por familiar. ¿Quién concede esto? Los jueces de ejecución. A nivel nación tenemos un gran problema en la justicia de ejecución penal, que debe ser revisado en forma urgente. Existen solamente 2 jueces, hay 5 juzgados de ejecución creados, 2 cubiertos. El doctor Axel López y el doctor Marcelo Peluzzi. Tienen cada uno 7.500 internos. Cuando un juez de ejecución de Río Negro, por ejemplo, tiene 300. Estos 2 jueces, hay de unidades carcelarias y presos que hace 4 años que no le ven la cara al juez. Cuando el juez de ejecución tiene que estar en contacto permanente porque es el que vigila no solamente la posibilidad de la salida del detenido, sino el que vigila el cumplimiento, el tratamiento penitenciario, cómo es. Por eso, en teoría, los jueces de ejecución lo que hacen es recibir el informe y en función a eso, recuerdo en uno de los últimos casos, no me acuerdo de quién se trataba, que el juez levantó el teléfono y a partir de un llamado telefónico le dio la libertad. Bueno, hay un caso muy clave, Soledad Baña. Conozco al padre y he estado en varios programas y la verdad que su dolor, como de otras víctimas, es importante. Y sobre esto quiero hacer un hincapié. Debe necesariamente incluirse
dentro de la ley de ejecución, que en algún momento tiene que ser estudiado en la reforma, el derecho a la víctima a participar. En Argentina, una víctima de un delito que es condenado su victimario, no solo no es notificado, no se entera, primero que no se entera de que el victimario salió. Y en muchos casos son vecinos y se lo cruzan en el barrio. Sí. Bueno, el caso de Matías Bañato también. Por supuesto. Y en segundo lugar, no tienen posibilidad de participar de este proceso que bien decís vos, que es absolutamente discrecional. Hace unos días atrás, en la unidad 6 de Rawson, el juez Axel López, junto con Marcelo Peluzzi, los dos jueces nacionales de ejecución penal, suspendieron un programa de tratamiento de prevención de suicidio que iba a llevar adelante el Servicio Penitenciario Federal, sin haber conocido el penal. Hace 4 años que no visitan el penal. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ellos reciben documentación, en el caso de Soledad Baña, Pablo Díaz era una persona que estaba condenada por delitos sexuales. Sí. El juez Axel López, a contrario sensu, digamos, contrariamente a lo que opina el Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Federal, le concede la salida transitoria. Alquila un departamento en Caballito, como puede ser tu caso, el mío, alquila un departamento abajo. No existe acá en Argentina como existe en Estados Unidos, que en Estados Unidos vos te suscribís a un sistema del municipio y te mandan por mail cuando algún preso por condenas sexuales se mudó a tu barrio. Acá no. Esta persona, y la víctima anterior de Pablo Díaz tampoco se enteró que Pablo Díaz salió. Pablo Díaz sale, alquila un departamento en un determinado inmueble donde desgraciadamente vivía la familia Baña. Y espera un día viernes, que los padres de Soledad no estaban, para acabar con la vida violándola y con 16 puñaladas. Entonces, es necesario, en lo que es los detenidos, el tratamiento penitenciario es fundamental. Vuelvo a repetir, es el primer elemento de prevención del delito. En Argentina tenemos, y en una de las placas lo decía, tenemos un número que te diría que es mentiroso, me atrevo a hacerlo de esta manera, que es el número porcentual de la tasa de reincidencia. Se dice en Argentina que tenemos un 29% de reincidentes o reiterantes, o sea, que fueron condenados por un delito o que todavía están en proceso. Pero ese número, si vos lo comparás internacionalmente, lejos está de ser realidad, porque Inglaterra, que es un país, vuelvo a decir, pionero en materia de tratamiento penitenciario, tiene un 75% de nivel de reincidencia. Entonces nosotros jamás podemos tener un 23 o un 29 o un 40, el número que quieras. Porque lo que sucede es, primero, que los otros países que tienen mayor número de reincidencia no es que tengan mayor cantidad de delitos, sino que tiene mayor cantidad de detección de delitos, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene mayor cantidad de denuncias. El gran problema que tenemos en nuestro país es la cifra negra, que habla de que un 70% de los delitos no se denuncia. Entonces, en este sentido, la justicia tiene una asignatura pendiente, que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires lo está haciendo, y creo que a nivel nacional debería hacerse en corto tiempo, que es facilitar el acceso de la justicia a la ciudadanía. Por ejemplo, con un llamado telefónico, un mail, porque quien tiene un delito menor, un robo celular, un reloj, no va a la comisaría a hacer la denuncia. Entonces, la ley de ejecución penal es algo que debe revisarse. Es correcto que los detenidos salgan, tienen que reintegrarse a la sociedad. El gran problema, y con esto cierro, el gran problema es la falta de control absoluta que existe en las salidas de cualquier tipo de los penales. No existe el patronato liberado, está devastado, no tiene cantidad de personal. Salen, tienen un derecho a salir. El Gordo Valor tiene libertad asistida. Yo te hacía referencia a cómo es que se controla. Bueno, Valor tiene una libertad asistida primero porque le corresponde a derecho, diríamos los abogados. La ley de ejecución de... Otro paradigma. La ley de ejecución de la provincia no es igual a la ley de la ejecución de la nación. Él con la ley de la nación no podría haber salido, pero como estaba en el ámbito de la provincia, tuvo la oportunidad de salir. El juez lo consideró, Valor salió. Ahora bien, tiene que sujetarse a unas normas de seguridad. Tiene que presentarse una vez por mes a la fiscalía. Fijar un domicilio. Fijar un domicilio, no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso previo. No consumir alcohol. Pero la verdad, el control es un autocontrol. No hay control. Por eso digo que en el anteproyecto del Código Penal, por ejemplo, se habla de penas alternativas. 7 exactamente. Arresto fin de semana, detención domiciliaria. El gran problema en Argentina, en esta materia, como en otras, es el problema del control, en primer lugar, y de la falta de participación de la víctima. Vuelvo a destacarlo porque esto es fundamental. Uno que camina a tribunales, que transita a tribunales, se encuentra muchas veces con víctimas que le dicen, doctor, me enteré que el asesino de mi hija salió. ¿Y cómo se enteró? Porque lo vi caminando por la calle. Entonces, mínimamente... O porque recibe amenazas. O porque recibe amenazas. Mínimamente tendría que tener un derecho de información la víctima. De ser notificada, señora, a partir de tal día, el detenido y condenado por el crimen de su hija o de su hijo va a empezar a gozar de salidas transitorias. Eso es lo mínimo indispensable como para empezar a arrancar el debate. Gracias, Gabriel. Gracias a vos, Agostina. Como siempre. Hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a estar con la siguiente información.